Mucha atención Colombia porque estos congresistas tradicionales se volvieron a subir el salario, esta vez de 48 a 52 millones de pesos. Los mismos que dirigidos por el jefe de la banda Efraín Cepeda sabotearon y tumbaron la reforma laboral que buscaba mejores condiciones y dignas para los trabajadores y trabajadoras colombianas. Un recargo nocturno que representa un aumento de 1.700 pesos. Un recargo dominical que representa un aumento de 2.000 pesos la hora. Y estos señores entran a ganarse ahora 37 veces el salario mínimo, 1.7 millones de pesos diarios y un incremento de 3.3 millones de pesos. El más del doble del salario mínimo y varias veces más el incremento del salario mínimo. Entonces, todo esto, ¿por qué se los muestro, gente? Para que veamos el nivel de importancia que ustedes representan para estos personajes del Centro Democrático que ya habían manifestado, de hecho, que estaban en contra de la reducción de los salarios de los congresistas porque ellos trabajan muy duro, pobrecitos, al punto que el jefe de la banda, denuncia a Iván Cepeda, estancó el proyecto que busca bajar el salario a congresistas para tumbar ese proyecto de ley que el autor es Iván Cepeda y buscaba bajar a la mitad, un acto legislativo, perdón, buscaba bajar a la mitad el salario de los congresistas. ¿Qué es lo que denuncia acá Iván Cepeda? El presidente del Senado, Efraín Cepeda, no tiene ninguna intención de que se debata mi proyecto de rebaja salarial para los congresistas. A pocas semanas de culminación de este periodo de sesiones, el 20 de junio, ha ordenado ponerlo en el número 108 de los proyectos a debatir. Y les hago una pregunta honesta. ¿Ustedes creen que de acá al 20 de junio se va a lograr debatir 108 proyectos de ley? Y ahora este acto legislativo que requiere más debates. Entonces, gente, no se dejen ver la cara. Ustedes no le interesan a estos políticos tradicionales. A ellos los únicos que les interesa es mantener sus privilegios, mantener al pueblo comiendo de la que ya sabemos, pobre, ignorante, con miedo. ¿Por qué? Porque eso nos hace más manipulables. Si ustedes tienen educación, si ustedes tienen criterio, si ustedes tienen tiempo libre, eso permite una mayor veeduría a la gestión de esta gente que llevan el poder toda la vida. Hay relevos generacionales, como así que Paloma Valencia, Miguel Uribe Turbay, Paola Holguín, nietos e hijos de políticos, de expresidentes, ahí en el Congreso, ¿haciendo qué? Bloqueando los avances sociales contra los trabajadores, a favor de los trabajadores, y bloqueando la disminución de privilegios a favor de ellos. Entonces recuerden muy bien esos nombres y esos partidos para 2026, porque allá en las urnas es que hay que responderles, gente, en las urnas y en las calles. Hoy a las 2 p.m. en Barranquilla ya está convocado el pueblo para el anuncio del paro nacional que ya hicieron las centrales obreras, lo vimos en el primer video que les subí hoy. Y en las calles hay que manifestarse, gente. No podemos seguir permitiendo que nos sigan metiendo los dedos en la boca. Entonces, avanzamos en las noticias. Este es el periódico Vida. Déjenme comentarios si quieren que les deje en la descripción de este video el link para que ustedes se informen. La prensa tradicional, con lo que yo les acabo de mostrar, ni pío. ¿Ustedes creen que pusieron? Acá está la imagen. De número 108, el proyecto de rebaja de los sueldos de los congresistas. ¿Ustedes creen que hicieron algún titular de esto? No. ¿Por qué? Porque esa misma prensa tradicional es la que pertenece a los grupos económicos que financia a los políticos tradicionales que tenemos en el maravilloso Congreso. Entonces, por favor, denle apoyo a estos videos. A veces se nos pasa dar un me gusta o dejar nuestra opinión. No pasa nada. Pero si nos concentramos en unirnos, en difundir la información verídica con fuentes, acá yo les traigo todo que es verificable.
¿Mm? No les vengo a narrar acá sin ninguna imagen, sin ninguna prueba, como lo hace ciertos medios tradicionales. Entonces, les pido ese favor, denle me gusta, comente, comparta este link, véalo completo y agradezco a quienes han hecho también posible este medio alternativo de comunicación con sus visualizaciones diarias, con sus aportes diarios y gracias a Juan Carlos Macía Mesa y a Ever Rafael Carrillo por hacer sus donaciones a través del número Nequi que disponemos para ello. Gracias a sus donaciones es que se mantienen independientes y pueden funcionar estos medios alternativos de comunicación. Entonces seguimos. Ahora sí, la prensa tradicional tampoco muestra los aspectos positivos de este gobierno. Hay una guerra mediática, ustedes lo saben. Entonces, estos periódicos, como el periódico Vida, Gobierno del Cambio, lo que busca es combatir esa desinformación y ese ocultamiento de los avances que se logran en este gobierno. Perdónenme. Listo, tengo una pequeña gripita. Movilización. El pueblo tiene la palabra. Acá ningún congreso nos va a negar el derecho político que tenemos a participar en las decisiones que nos afectan, como lo es la consulta popular. El presidente llama a la movilización general del pueblo. Ya sabemos que el 28 y 29 de mayo está convocado el paro nacional y hoy Gustavo Petro, veremos el discurso que dará en Barranquilla, hará un anuncio de cómo debería proceder el pueblo en esta situación en donde el Congreso tiene un bloqueo institucional para impedir cualquier avance social. El gobierno volvió a presentar una consulta popular, eso ya lo vimos en un anterior video. Colombia hizo la solicitud oficial al ingreso del Banco de los BRICS, para reducir esa dependencia también de los organismos monetarios internacionales que tienen muchas veces condiciones injustas y que esas ayudas son más bien, como lo dice acá Fidel Castro, son más bien besos del diablo, donde condenan a las naciones. El camino de China para ser potencia comercial, se abren puertas a cooperación en tecnologías y comercio, tanto uribista que salió a criticar que Petro viajara con su hija a China, pero no dijeron nada cuando Iván Duque también llevó su comitiva allá. Es que no entiendo, los debates se reducen a con quién viajó X o Y persona y no sobre el fondo de los contenidos, que es los acuerdos que se lograron. Uno de los más importantes es el que acá nos menciona Daniel Rojas Medellín. Hola, estoy con el rector de la Universidad Agrícola del Sur de China. Hola, estoy con el rector de la Universidad Agrícola del Sur de China, el profesor Sue Hongwei, con quien hemos firmado un acuerdo para entablar en Colombia o establecer en Colombia 2 zonas de demostración agrícola para mejorar la productividad de la tierra y tecnificar la producción agrícola, más puntualmente la producción de arroz, vincular la academia en ese sentido y en ese propósito de reforma agraria y además fortalecer los lazos entre esta universidad y las universidades colombianas que tienen incidencia en los núcleos de reforma agraria. Entonces salió la oposición a decir que eso más bien fue un saludo a la bandera, que ese viaje solo se despilfarraron recursos, se logró este importante acuerdo y también el ingreso de Colombia a la ruta de la seda. Más de 100 socios comerciales integran este acuerdo de cooperación, que no es únicamente con China, es un acuerdo de cooperación con más de 100 naciones. Y acá nos dicen que es que esto puede recibirse como una provocación a Estados Unidos. Que por qué no dejamos nuestra relación quietica con Estados Unidos. Es mucho más peligroso, y los economistas saben esto, es mucho más peligroso tener un socio comercial, depender de un socio comercial, que diversificar nuestros socios comerciales. Porque donde la economía de Estados Unidos termine de caer, ¿qué pasa con Colombia, que depende mayoritariamente de su socio comercial principal, que es Estados Unidos? Nos jodemos.
Cuando hay una crisis en Estados Unidos, hay una crisis en Colombia y en todos aquellos países que son dependientes de Estados Unidos. Si diversificamos nuestros socios comerciales, si uno de esos entra en crisis, los otros respaldan esa balanza comercial y nos mantienen en equilibrio. Entonces, estas y muchas otras más noticias, otro triunfo diplomático y comercial del presidente, la visita de China y la participación en la cumbre China-CELAC ratifican el liderazgo internacional del país. Pero bueno, les dejaré todos los detalles y este periódico en la descripción de este video. Más buenas noticias para que compartamos, gente. Desmantelan el laboratorio de drogas más grandes de las disidencias en Nariño. Por eso la oposición también está bastante enojada. Gran parte de su financiación depende de los dineros de narco, ya saben qué, y les molesta que haya resultados en materia de defensa, de incautaciones y de destrucción de laboratorios, ¿no? Acá quisiera compartirles este tema de las conclusiones del Cabildo Popular en Medellín. La ciudadanía respalda totalmente la consulta, también hace llamados al gobierno nacional que son sensatos, gente. Acá no todo es aplaudir el gobierno nacional, sino también reconocer los retos, los llamados de atención, los compromisos que debe cumplir y que prometió y de los que debe hacerse cargo. Entonces, esto es un ejemplo de lo que debe consistir los cabildos, gente. Procesos ciudadanos de participación en donde se crean ideas, se debaten y se discute y se genera criterio. Y escuchen este compañero estudiante en Medellín que deja muy claras las conclusiones y a las cuales yo me acojo en sus palabras. Y antes de seguir con la información de violencia en Antioquia, durante toda la mañana hemos estado atentos al cabildo que la Universidad de Antioquia y ya el vocero tiene la lectura del manifiesto. ¿Cuál es, por favor? Bueno, hoy 19 de mayo nos reunimos en la Universidad de Antioquia y en síntesis reconocemos que si bien la coyuntura nos llama, el movimiento social es autónomo frente al programa de gobierno. Por eso, pasando como de la protesta a la propuesta, pero sin dejar de protestar, invitamos a las mayorías de la población a disputarnos como principales banderas de lucha. Primero, el devolver la agenda política a las bases populares, reconociendo que las formas autónomas de la organización de las mismas bases. Como segundo, las condiciones dignas de la clase trabajadora. No más precarización y se exige la aprobación de la consulta popular y el reconocimiento de la informalidad como escenario con poco avance y la potencia política de las economías populares. Tercero, la reforma integral a la Ley 30 de 1992 y que sea pública la propuesta recogida en el ENES de 2023 y las mesas técnicas de 2024. Cuarto, retomar las discusiones de una reforma a la salud. Como quinto, hacer un reconocimiento y exigencia a los incumplimientos del gobierno nacional, la libertad a los presos políticos del estallido social de 2021. Como sexto, tenemos el rechazar la doctrina de seguridad nacional, que sigue siendo la doctrina del enemigo interno. Porque no podemos permitir más estigmatización a las organizaciones sociales por parte ni del gobierno ni de actores paramilitares. Como séptimo, denunciar las violencias de género contra las mujeres y disidencias sexuales en diversos espacios. Y la falta de garantías de dignidad laboral y de vida diaria. Esto desde la cotidianidad y también incluso hasta las instancias de gobierno. Por último, hablamos de la necesidad de hablar de la múltiple crisis en los territorios, posicionar en agenda pública el despojo territorial bajo la noción de progreso y las latentes problemáticas de vivienda, servicios públicos, crisis climática y avanzada del paramilitarismo en los casos concretos de la vereda La Chusca, la parte baja en Caldas, Antioquia, la construcción del corredor de la 80 y el barrio La Cruz en Medellín. Esto para unos lineamientos concretos de ordenamiento territorial. Mateo Ospina, estudiante de la Universidad Nacional y vocero, ese es el manifiesto entonces del Cabildo en Medellín que será entonces enviado al presidente Gustavo Petro. Y es que justamente Entonces, me parece excelente este ejercicio ciudadano al que me voy a estar uniendo en estos días para debatirnos unas instituciones que no funcionan, que no están cumpliendo su función constitucional, que es servirle al pueblo, que le dan la espalda al pueblo, al grueso, a la fuerza trabajadora de este país, formal e informal. Un Congreso que no representa a la población. Y también, paralelamente, compromisos que el gobierno ha incumplido. Presos políticos en el estallido social que hoy no ven la libertad y que el gobierno se comprometió a gestionar esa libertad. Hace 4 años se dio el paro nacional en donde Iván Duque apuntó sus armas y las disparó contra nosotros quienes salimos a disparar.
En este paro nacional, por lo menos, cambió algo, y es que Gustavo Petro, como comandante supremo de las fuerzas militares y de la fuerza pública, la policía, les dio la orden de no apuntar nuevamente las armas contra el pueblo, como sí lo hizo Iván Duque, como sí lo ordenó Iván Duque. Yo les conté de la nueva consulta popular en uno de los videos, y vean el personaje que salió a pronunciarse sobre las preguntas de salud, hermano. El fracaso de ministro de salud durante 7 años, que no pudo atender la crisis de salud de la ley 100, quien le quiere hacer creer a la población que la crisis de salud surgió con el gobierno de Gustavo Petro, y que quiere aprovechar políticamente todo este tema para catapultar su candidatura de cara a 2026. Escuchemos lo que dijo, y de paso le recordamos unas cuantas verdades y contradicciones en las que él mismo cae. El gobierno presentó 4 nuevas preguntas sobre salud en la consulta popular. Son un engaño. Quiero examinar 2 de ellos. La primera, ¿está de acuerdo con que el Estado compre o produzca medicamentos necesarios para hacer la entrega completa y oportuna a los pacientes? ¿Quién no va a estar de acuerdo con una entrega oportuna a los pacientes? ¿Pero qué hay detrás de esta pregunta? ¿Qué hay detrás de esta pregunta? Vamos a analizar su lenguaje. ¿Qué hay detrás de esta pregunta? No hay nada detrás de esa pregunta. La pregunta es clara. La pregunta es evidente. ¿Está de acuerdo con que el Estado, de acuerdo con que compre o produzca medicamentos necesarios para hacer la entrega completa y oportuna de pacientes, que sea el Estado el que haga eso? ¿En qué momento acá hay una lectura de que detrás de esa pregunta hay algo? Lo que él se dedica a hacer en este video es simple y pura especulación, sin base, sin fundamento. E incluso, bueno, es un ejercicio democrático en el que este señor puede estar en desacuerdo. ¿Por qué negarle a la gente la posibilidad de que vote en la consulta popular el no? Si usted está de acuerdo con el no, señor Gaviria. Sigamos. Una entrega oportuna a los pacientes. ¿Pero qué hay detrás de esta pregunta? ¿Pretende el Estado nacionalizar toda la industria farmacéutica? Segundo error en el que incurre. Totaliza la información que nada tiene que ver con la pregunta. Dice que si pretenden nacionalizar toda la industria farmacéutica, ¿en qué parte de la pregunta se dice eso? Ponen un fondo oscuro de noche, una música dramática, la misma estrategia de la prensa tradicional para ver que acá hay algo oscuro. Y la simple pregunta es si dejamos en manos del Estado la fabricación, la compra y producción de medicamentos necesarios para hacer la entrega completa y oportuna a pacientes. En ningún momento se dice que se va a estatizar. Hay alianzas público-privadas, se contratarán directamente el tema de los medicamentos, pero sin que haya esa intermediación de las EPS, que es lo que este señor ahorita está defendiendo, y por eso no le gusta esa pregunta. ¿Toda la industria farmacéutica? ¿Va el Estado a comprar todos los medicamentos necesarios del sistema de salud? ¿Con qué capacidad? ¿Qué institución va a hacerlo? Esta pregunta es en el mejor de los casos un engaño y en el peor es el anticipo a un desastre. La segunda, ¿está de acuerdo con que las EPS dejen de ser intermediarias financieras, se transformen en gestoras de salud y el ADRES pague directamente a hospitales y clínicas? Esta pregunta lo que está diciendo en el fondo es que Esta pregunta lo que está diciendo en el fondo, hermano, en el fondo no dice nada aparte de si queremos que dejen de ser intermediarias las EPS. Punto. Lo que está diciendo en el fondo es que la salud de Colombia se va a politizar, que vamos a reproducir los problemas. La salud de Colombia se va a politizar. El señor que apoya la ley 100, que privatiza la salud y que está en cabeza de los grandes grupos, familias, clanes políticos de este país. Iván Duque le dejó un contrato de medicamentos al señor Alex Char, politiquero, que tiene procesos abiertos por una red de compra de votos. Y este señor se atreve a decir que se gire directamente los recursos a hospitales es politiquero, desconociendo toda la corrupción de las EPS. Pues bueno, acá le recuerdan al señor Alejandro Gaviria,
6 años como ministro favoreciendo a las EPS con falsos anuncios, pseudo reformas, dilaciones y acomodándoles la normativa. Aquí 2 registros imborrables e imperdibles. No sabe uno con qué autoridad aún pontifica Alejandro Gaviria. Entonces, escuchen este titular. La gente ya no tendrá que afiliarse a una EPS. Alejandro Gaviria, ministro de Salud, explica el gran revolcón que diseñó el gobierno en este sector. Cuando eran gobiernos, estaban en contra de las mismas EPS y su corrupción. EPS, como han venido existiendo, desaparecen y se convierten en simples gestoras. Está el tema de las EPS, que ese ha sido un tema muy controvertido. No es nada diferente de lo que se está proponiendo en la pregunta de la consulta popular. Y ahora sale a pegar el grito en el aire. ¿Por qué? Porque hay un interés electoral detrás de ese video de Alejandro Gaviria. Todos coincidimos en que el funcionamiento de las EPS ha sido catastrófico. Esas EPS que se aprobaron con la ley 100 no han funcionado. Y por eso se van a convertir las EPS en simples gestoras. Que eso quede claro. Bueno, creo que no más que decir acá. Obviamente Miguel Uribe sale a oponerse a la pregunta 13 de la consulta popular. Pero lo que yo les quiero mostrar acá es que él dice que Gustavo Petro colapsó el sistema de salud. Otro de los que tienen esta teoría de que con Petro inició la crisis de salud. Pues recordémosles con estadísticas, porque al parecer el Centro Democrático es alérgico a las fuentes verificadas. Pues acá les presento el sistema de estadística vitales. De acuerdo al sistema de estadísticas vitales, el 46,6% de las muertes reportadas entre 2005 y 2020 fueron muertes evitables, reportadas en el sistema de salud. Esto equivale a 1.6 millones de personas, un 200% más que las víctimas que dejó el conflicto armado del 85 al 2018. Para ellos, imagínense la gravedad de lo que están diciendo. Están negando 1.6 millones de muertes atribuibles a un sistema de salud deficiente, con grandes falencias. Se burlan de la gente cuyos familiares han muerto bajo este sistema de la ley 100. Y otro tema por el cual el señor Miguel Uribe critica esta consulta, esas preguntas de la consulta que buscan despolitizar la salud y que se sigan robando los recursos. Resulta que Julio Turbay, posgrado en gerencia profesional de la Universidad de Miami, era el Contralor de la República mientras la EPS Salucop le robaba al Estado 1.4 millones de pesos. Tío de Miguel Uribe, otro ilustre tecnócrata que permitió por omisión este robo y desfalco a la salud. Entonces, ya para finalizar les dejo algunos datos interesantes. Se hizo una encuesta, un opinómetro, y se reveló, nos muestra acá el ministro de Trabajo, que les preguntaron, ¿está de acuerdo o en desacuerdo con la decisión del Senado de no aprobar la consulta popular? Y el 48% de las personas dijeron que están en desacuerdo con que el Senado no apruebe la consulta popular. El 39% dijo que está de acuerdo y el 13% no sabe, no responde. La mayoría de los colombianos quiere que se haga la consulta popular. ¿Por qué tienen tanto miedo? Si están seguros que va a ganar el no en cada una de estas preguntas, ¿por qué no dejan hacer la consulta popular? ¿Por qué le tienen miedo a que el pueblo se pronuncie? Y bueno, la payasada de revivir la reforma laboral que hundieron los congresistas tradicionales y que ahora que hay consulta popular y toda esta propuesta, ahí sí la reviven para dilatarla y volverla a tumbar el 20 de junio, que se acaba el periodo de sesión en el Congreso, pues resulta que dejaron en manos de opositores esta reforma y la gestión y la logística alrededor de todo esto.
y en una audiencia pública de la reforma laboral le negaron el acceso a estudiantes del SENA y a sindicatos. La señora Angélica Lozano. Así lo denunció Mafe Carrascal en este video que de pronto ustedes ya vieron. Audiencia pública de la reforma laboral revivida por Angélica Lozano de manera oportunista, mientras la ciudadanía espera acá y no puede entrar. Bruce McMaster y Jaime Alberto Cabal, dos cabezas, dos presidentes de gremios empresariales que se han organizado para hacer lobby, para atender a los senadores y las senadoras para que hundan la reforma laboral o para hacerla más regresiva o justamente para que la consulta popular no se haga, entraron como Pedro por su casa. Porque mire que en los 80 artículos la mayoría sobraba. Que ahora quiere no solamente manosearla, sino quedar como la salvadora de esta reforma cuando siempre se opuso a esta reforma, cuando dijo que sobraban la mayoría de los puntos, incluida el contrato de aprendizaje de los estudiantes del SENA, y que solamente se debían salvar 3 puntos. Un proyecto sencillo y al grano, no con todas las arandelas que le hayan recargado que no se necesita. Otra de las politiqueras, sale Angélica Lozano, que no se queja del aumento salarial que acaba de recibir, 52 millones de pesos, pero cuando es a favor del pueblo trabajador, del que sí se parte la espalda, del que tiene que trabajar casi todos los días del año, ahí sí, no, es que son temas complejos, diferentes, sí, nosotros sí trabajamos, el pueblo son vagos que no estudian, a ellos sí mejor no. ¿Por qué? Porque se creen una élite con mejor derecho, con mejor sangre, y nadie que no sea ellos tiene el derecho a recibir una remuneración justa. Que yo me atrevo a decir, 52 millones de pesos es mucho más allá de una remuneración justa. Debería haber un límite a los salarios, un salario máximo, así como hay un salario mínimo, que también se establezca un salario máximo para toda esta gente abusiva, que lo único que hace es ampliar las brechas de desigualdad en Colombia y en el mundo. Entonces, gente, vamos a exponerlos a todos, ¿sí? A ellos lo que les duele son los castigos en las urnas, ¿sí? Y que esta información se conozca. Por eso la prensa tradicional no la difunde. Entonces, hagamos ese esfuercito en el día a día. Nosotros, medios alternativos, hacemos el esfuerzo día a día de investigar, de informar, de traerles toda esta información con mucho compromiso y dedicación, y a ustedes solo les pedimos ayúdenos a difundir. Muchísimas gracias, nos vemos en un siguiente video, un abrazo, chao.